La primera lectura que fue proclamada del libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta un acontecimiento fundamental en la iglesia antigua. El cristianismo, cuando nació atado a las tradiciones judías, y muchos veían en el cristianismo una especie de secta judía reducida a los confines y a las fronteras del judaísmo. Pero hoy el apóstol Pedro hace un gesto fundamental. Va a casa de un pagano llamado Cornelio y allí le lleva la fuerza del Evangelio sin necesidad de pasar por la tradición judía. Es decir, San Pedro, que es el primer papa, cumple su misión de confirmar en la fe a sus hermanos, haciéndole entender que la iglesia es católica, universal, que no tiene fronteras, que no está vinculada a ninguna identidad nacional, sino que ella está por encima de todas, y que por lo tanto nosotros no nos podemos conformar con las 99 ovejas, sino que tenemos que salir en búsqueda de esa perdida. Tenemos que tener vocación de universalidad. No hay fronteras para el cristianismo. El cristianismo no se puede reducir. Tiene que extenderse a lo largo y a lo ancho del universo. Porque ese fue el mandato de Cristo. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Por eso es que ustedes oyen que en el Evangelio de hoy, Pedro proclama allí ante un pagano que se convierte al cristianismo, que Dios no hace distinciones, se acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Dios no hace excepciones. Dios, el Dios cristiano, nos obliga a no tener fronteras. No hay inquietud humana en el corazón del hombre que el cristianismo no sea capaz de responder con plenitud. No nos podemos conformar con las 99. Tenemos que ir en búsqueda. Hay una especie como de mandato imperativo que nos tenemos que abrir como abanico, porque no hay ninguna realidad humana que esté al margen de la llamada y de la luz de Jesucristo. El único que es capaz de dar plenitud, significado al corazón humano, porque no se nos ha dado otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesucristo el Señor. Y ese nombre bendito es el que proclama Pedro a un pagano que no tiene que asumir las tradiciones judías para convertirse al cristianismo. Por eso es que ustedes ven en los Hechos de los Apóstoles, que es el quinto libro del Nuevo Testamento, que la iglesia, cuando inicia, el apóstol Pablo, y va al mundo pagano, allí le predica el Evangelio predicando a un grupo de personas que tenían un altar que se llamaba el altar al Dios desconocido, allí en la antigua Atenas. Y el apóstol Pablo utiliza eso para poder hablarle, darle respuesta a aquellos que tenían esa inquietud religiosa y les proclama al Dios verdadero. Ese Dios que ustedes buscan sin saberlo se llama Jesucristo. Porque la iglesia católica tiene esa vocación de que cualquier cosa que sucede en el mundo, siempre Cristo tiene la respuesta. Siempre Cristo le da un significado diverso, pleno. Por eso la urgencia, lo que nos proclama aquí el apóstol Pedro,
es la urgencia de proclamar esta buena noticia a todo el universo. No nos podemos conformar. El cristiano tiene que tener corazón apostólico. Tiene que sentir lo que decía el apóstol Pablo: ay de mí si no predico el evangelio. No podemos pasar indiferente, conformándonos con la mitad, porque nuestra vocación es todo, no una parte. No son solo las 99, son las 100 ovejas las que le interesa a Dios, las que tienen que estar en el corazón de un apóstol. Y eso es lo que el apóstol Pedro, el primer papa, cumpliendo su misión de una manera espontánea, le abre a la iglesia la comprensión de esas palabras de Cristo: id al mundo entero y proclamad el evangelio. Le abre a la comprensión de que la iglesia no tiene fronteras. Y por lo tanto, ¿y cómo es? Y fíjense, si ustedes escuchan bien ese evangelio que ha sido proclamado, del evangelio de San Juan, ustedes ven que el evangelio nos dice que nuestra relación con Dios no puede ser una relación de esclavitud. No es un Dios que se te impone por la fuerza de la violencia, sino es la relación entre el creyente y Dios. Tiene que ser una relación basada en la amistad, en el amor, que intenta seducir el corazón. Por eso Jesús dice en el evangelio de hoy: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he escuchado a mi Padre os lo he dado a conocer. Por lo tanto, nuestra relación con Dios tiene que estar basado en un amor que intenta seducirte el corazón. ¿Y cómo es el amor divino? ¿Dónde es que se manifiesta? ¿Cómo es que Dios se te ha acercado a ti? Precisamente nos lo dice el evangelio de hoy: no hay amor más grande que el que da la vida por su amigo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es decir, la cruz del Calvario, donde se manifiesta el amor de Dios hasta el extremo. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de Dios por ti? Hasta el sacrificio de su propia vida. Y no hay amor más grande. Ese es el modo como Dios quiere acercarse a ti. Y quiere establecer relación contigo. Relación de amistad. No de siervo y señor. No de esclavitud. No es la relación del temor servil. Por miedo a las consecuencias, tengo que tener bien a Dios. Ese no es el modo como el cristianismo se acercó al mundo pagano. Se acercó Pedro. ¿Cómo se acercó a él? Proclamándole la cruz del Calvario, donde Dios se acerca a ti precisamente para que invitarte al amor, a la amistad, a la libertad. No te invita a la esclavitud, sino a la libertad. ¿Por qué? Porque de alguna manera solamente el que ama es capaz de dejar libre a la persona que ama, porque la amistad no se impone ni el amor. La amistad solo puede desarrollarse en un ambiente de libertad. Por eso el infierno es una opción humana, no una decisión divina. Sin duda Dios decreta, por decirlo así, en su justicia, el respeto a la libertad humana, porque cuando tú ves el infierno desde la perspectiva de este evangelio de hoy, tú entiendes que los que están allí han optado libremente, porque ni el cielo ni el infierno es fruto de una imposición divina, sino un intento de persuasión, de seducción del corazón. Porque Dios no se te acerca enseñándote el infierno. Dios se te acerca mostrando la cruz del Calvario e invitándote a la amistad. El cristianismo no se acercó a este pagano, Cornelio, no se acercó a él enseñándole el infierno, donde tú vas a terminar si no te entregas a Dios, no. El cristianismo se acercó a aquellas personas, a aquellos seres humanos, no judíos. Se acercó por la fuerza de esta palabra, que es capaz de seducir el corazón, porque de alguna manera el amor no grita, el amor seduce. Por eso es que ustedes escuchan hoy que el Evangelio nos está de alguna manera invitando, tenemos que insertarnos
en esta sociedad puertorriqueña. No puede haber fronteras. No puede existir una inquietud humana que nosotros no sintamos que Jesucristo da siempre respuesta. No podemos conformarnos y pensar que hay una frontera que la iglesia no puede ir. No nos podemos reducir a las 99. Tenemos que buscar las 100. Porque el camino de la iglesia, decía Juan Pablo II, es el hombre. Es decir, sus inquietudes, sus triunfos y sus derrotas, sus deseos y aspiraciones. Ese es el camino de la iglesia. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pedro hoy. Un pagano que tenía más inquietudes de corresponder a Dios, que lo buscaba con sincero corazón. Allí está el cristianismo. Ese Dios que tú buscas entre luces y sombras se llama Jesucristo. Eso que tú buscas en tu corazón se llama Jesús. Por eso es que ustedes han escuchado esta semana una serie de inquietudes que han surgido en torno al matrimonio, sobre todo aquellos que intentan presentar una especie como de alternativa, así le llaman ellos, al matrimonio tradicional. Evidentemente, nosotros los cristianos que hemos conocido a Jesucristo, sabemos que el matrimonio es una institución querida por Dios, no fruto simplemente de la convención humana o de las decisiones de los pueblos, sino es una institución querida por Dios que tiene que ser el fundamento de la institución familiar entre un hombre y una mujer, porque es el fundamento de la familia. Y uno podría pensar en su corazón, como hemos escuchado en el debate de esta semana. Algunos dicen, algunos comentan, el presidente Obama, decía él, que él en un principio no creía en el matrimonio llamado no tradicional, el matrimonio que entre hombre y hombre o mujer o mujer. Porque entendía, decía él, que las uniones civiles eran capaces de responder a las inquietudes que muchas de estas parejas pueden tener. Inquietudes, por ejemplo, patrimoniales, de derecho de visita a los hospitales, una serie de cosas. Pero decía, evidentemente no era suficiente. Esa es la clave. Lo que aquí está en juego no es simplemente, como algunos pretenden proyectar, un problema de acceder a cuestiones de patrimonio, etc. La iglesia en Puerto Rico incluso ha hecho una propuesta que hay, no respondiendo a un grupo en específico, como son los grupos de presión gay, sino la iglesia ha propuesto que muchas veces hay uniones, por decirlo así, sociales, un sobrino que cuida a un tío que se está muriendo, una sobrina que se va a vivir con una tía, tantas uniones en las cuales muchas veces se comete una injusticia, porque se muere el tío, o se muere la tía, o se muere el familiar, o un amigo que ayuda a otro amigo, sin ningún tipo de elemento afectivo de naturaleza matrimonial, y que muchas veces se muere y heredan los hijos que nunca estuvieron pendientes, ni al tío, ni a la tía, ni al familiar, etc. Y uno dice, eso es una injusticia. La iglesia dice, en Puerto Rico, hizo una propuesta novel. Créense una especie de hogares compartidos, donde las personas puedan hacer una especie como de contrato civil, en el cual, por ejemplo, este sobrino se ha dedicado a mí toda la vida, tiene derecho a que herede mi matrimonio, y no esos hijos que jamás estuvieron conmigo. Que una persona, por ejemplo, gay, una pareja gay, pueda beneficiarse de esa institución civil, por supuesto, está abierta a todos. ¿Qué sé yo? Un grupo de sacerdotes vivimos entre nosotros. Lógicamente uno quiere que, porque eso es una comunidad de hermanos, qué mejor tener una institución civil que le reconozca toda una serie de derechos, derechos de visitas de médicos, todos unos derechos que se reconocen a la institución matrimonial y que sin duda podrían también servir a otros fines sociales. La iglesia no se opone a eso. Claro, el presidente Obama dice
Yo en un principio no creía en el matrimonio entre personas del mismo sexo, decía él. Pero a la vez me di cuenta al final que hay una carga cultural, hay una especie de reconocimiento civil que se busca detrás de estas uniones matrimoniales no tradicionales para que la sociedad reconozca, para que de alguna manera se diga, este tipo de unión entre un hombre y una mujer y una mujer es tan igual y legítimo como el matrimonio entre una mujer y un hombre. En el fondo, es la búsqueda de un reconocimiento a una inquietud ideológica por parte de un grupo. Para eso no es la institución matrimonial, no es para forzar un reconocimiento civil y yo diga, soy tan legítimo como estos. La institución del matrimonio en las sociedades es precisamente, se garantiza con una serie de condiciones, presunciones legales, etc. Lo que se quiere es garantizar que quien entra en esta institución tenga las cualidades mínimas por las consecuencias que puede tener para la sociedad. Hay cosas que se deben quedar en el ámbito de la intimidad y por lo tanto en ese ámbito están garantizadas y son legítimas. Aunque yo no pueda estar de acuerdo, porque no creo que es el camino adecuado por el cual uno puede desarrollar su vocación de amar y de ser amado, su deseo de felicidad. Reconozco que en una sociedad pluralista como la nuestra y democrática, el respeto a la intimidad es legítimo. Pero claro, si un grupo de personas intentan forzar que se me reconozca, no es por una necesidad, sino es por un reconocimiento social. Es de alguna manera empujar una agenda. Pero fíjense, a veces no nos damos cuenta, tal vez viendo las consecuencias nos podemos dar cuenta de lo erróneo de esa posición. Yo, por ejemplo, soy sacerdote católico y yo no tengo esposa. Pero si ustedes se dan cuenta, yo soy sacerdote célibe, que he recibido de Dios un don, un camino distinto de amor, igualmente apasionante que el matrimonio, que se llama el celibato apostólico, que es un don, como lo es el matrimonio. Y fíjense bien, evidentemente yo creo firmemente, y lo cree la Iglesia, de que el sacerdote se casa con la Iglesia. Hay una especie de matrimonio real, místico, entre la Iglesia y el sacerdote, porque el sacerdote representa a Cristo esposo de la Iglesia. Evidentemente esa es una concepción mía, legítima. Si unas personas quieren un reconocimiento a su opción personal, ideológica, para que le reconozcan el matrimonio como el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿por qué yo no puedo también requerir que todos los beneficios que comporta ese reconocimiento civil se me reconozcan a mí? Imagínense, todos los hijos que yo tengo en la iglesia, si yo puedo llevarlo a mi planilla de exención contributiva, recibiría yo miles de dólares que me vienen muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, llevándolo el argumento al ridículo, si cada uno de nosotros, a sus propias opciones, quiere un reconocimiento civil, vaciamos de contenido la institución matrimonial. Es la inquietud de la Iglesia. La Iglesia no dice el buscar una enmienda constitucional supondría que a mí se me está imponiendo el matrimonio entre un hombre y una mujer. No. La Iglesia lo que dice que esa enmienda, porque claro, se dice que 7 estados, no más de 10, han aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Sí? Y hay más de 30 estados de la Unión Americana que han hecho enmiendas constitucionales para garantizar, con una enmienda de la Constitución, de que las decisiones sobre lo que es la definición de la institución del matrimonio no dependa de un juez o de 8 jueces, no dependa de un grupo de legisladores que quieren adelantar una agenda personal, sino que dependa de la voluntad mayoritaria de un país, de un pueblo. Por eso ustedes ven que la última enmienda constitucional que se hizo en un estado de la Unión Americana, el estado de North Carolina,
fue más del 60% que pidió una enmienda constitucional para garantizar que no un grupo minoritario, sino que la voluntad mayoritaria sea la que defina la institución del matrimonio. Claro, yo no me voy a imponer. Esto no significa una afrenta al que piensa distinto, porque aquel que piensa distinto puede, en el ámbito de su intimidad, está garantizado que él pueda realizar aquello que considera que es lo más apropiado para alcanzar la felicidad. Yo no estoy de acuerdo, porque no es una cuestión de imposición. Así no es como el apóstol Pedro se acercó a Cornelio pagano para hablarle de la belleza que seduce de Dios. Yo estoy completamente feliz que en una sociedad como la nuestra tú tengas la oportunidad de expresar tus puntos de vista, de intentar persuadir, no por imposiciones de un grupo, no por imposición de una legislatura o de un juez, sino que sea fruto de la persuasión y el diálogo, de la belleza de la verdad que seduce. Y eso es lo que yo quiero, de alguna manera, lo que la iglesia quiere garantizar. Cuando ella habla de una institución como el matrimonio, no se puede callar. Ella no puede tener fronteras, no puede tener miedo a salir de los ámbitos limitados de un templo y comenzar a dialogar. Yo no me quiero imponer. Yo no le digo a las personas que creen distinto a mí que tengan que aceptar lo que yo pienso. Ojalá que lo pudieran descubrir, esta belleza que a mí me sedujo, de esa belleza que se llama Jesucristo, que es ese amor que me invita a la amistad, porque así es como Dios se acerca a ti, y se acercó a mí, y se acercó a los apóstoles cuando les dijo, sígueme. Yo no quiero imponerme, pero yo entiendo que el bien de una sociedad depende de que nosotros no trastoquemos esas instituciones fundamentales. Porque aquí, hoy, estamos celebrando el Día de las Madres. Y miren, aquí hay un niño que va a ser bautizado dentro de poco. Fíjense bien. Ahí ustedes tienen a Pablo Andrés, ¿verdad? Que es el bebé de este matrimonio que ha unido a nosotros en la parroquia. Papá y mamá. Esto no es fruto de la casualidad de la naturaleza. Así lo entendemos los cristianos. Esto es fruto de un propósito divino. Que la presencia de papá y mamá contribuyen al desarrollo armonioso de un ser humano. Cuando falta uno de los componentes, ese niño empieza con el pie izquierdo. No significa que la ausencia de papá o de mamá haga niños que se fracasen en la vida, no, porque el ser humano nunca tiene obstáculos, tiene retos. Y hay la ausencia de papá y mamá por muchas circunstancias, muerte, divorcio, tantas otras cosas. Estos seres humanos, Dios con su gracia, cuando nos pone en una circunstancia, es para que nos acercamos ante ellos y no nos aplastemos. Pero una sociedad que tiene que garantizar en la medida de las posibilidades las condiciones óptimas en el desarrollo de un ser humano, no puede oscurecer la necesidad de que esté el componente femenino y masculino en el desarrollo de un ser humano. Eso es parte de lo que la naturaleza, que es un don. Porque yo no entiendo la naturaleza como una imposición de un Señor sobre sus siervos, sino al contrario. En la lógica del Evangelio de hoy, la creación es un don hermoso, es un regalo de Dios, que Dios te hizo para que tú desarrolles el deseo de felicidad que tú tienes en el corazón. Por eso es que vamos a bautizar aquí a Pablo Andrés, ¿verdad? Amigo de Jesús Andrés. Vamos a bautizarlo, y fíjense bien, y eso es bien importante, que lo bautizamos porque sus padres, por la generosidad de ser creyentes en Jesucristo, tomaron la opción no solamente de buscar la felicidad mutua entre ellos dos, sino tomaron la opción, lo que pide la iglesia, de la procreación y educación de los hijos. No solo lo trajeron a este mundo, sino que quieren sembrar en el corazón de ellos la felicidad que tiene un nombre, se llama Jesucristo. Y este niño, entre el agua y la palabra, se va a encontrar con Jesucristo. ¿Verdad, Pablo?
¿Por qué tú te ríes? ¿De mi mano o de lo que estoy diciendo? Ay, Dios mío, cosa linda. Pues sí, eso es lo que nosotros vamos ahora a celebrar en el bautismo. Por eso ahora nos vamos a poner todos de pie, pidiéndole la mediación de la Virgen María, nuestra Madre, para que nos ayude a enviarle nuestro corazón.